Bien, pues buenas tardes a todos, a los que están aquí en el Salón de Actos y a los muchos que siempre nos están viendo desde sus casas. Después no pueden compartir el vino con nosotros, pero en fin, que aprendan que para eso hay que venir aquí. Pero bueno, los saludamos de todas maneras. Y hoy tenemos la suerte de contar un conferenciante extraordinario, el profesor Richard Kagan, que nos va a hablar sobre el hispanismo norteamericano ayer, hoy y mañana. El profesor es catedrático en distintas universidades de Estados Unidos, ha estado también en la Universidad de Cambridge y ha recibido diversos honores que voy a destacar algunos. Es comendador en la Orden de Isabel la Católica, es miembro de la American Philosophical Society, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y en junio de 2022 la Universidad Autónoma de Madrid le concedió el grado de doctor honoris causa. Está especializado en la historia de la Europa moderna. Su interés particular es la España de los Austrias y su imperio en ultramar. Sus libros traducidos al español incluyen Universidad y Sociedad en la España moderna, Las ciudades del siglo de oro, Pleitos y pleiteantes en la Castilla moderna, Los sueños de Lucreza, la profecía y la política en el siglo XVI, Las imágenes urbanas del mundo hispánico, El rey recatado, Felipe II, La historia y los cronistas del rey, Vidas infames, criptojudíos y otros herejes ante la Inquisición, Los cronistas y la corona, bueno, y citaré uno más, El embrujo de España, La cultura norteamericana y el mundo hispánico, 1779-1939. Su último libro, impreso hace unos meses, nos ofrece una biografía del primer gran historiador de la Inquisición española, Henry Charles Lee. Actualmente está preparando otro libro, la famosa Filadelfia, la ciudad cuáquera y las revoluciones del mundo hispánico. En el plano personal, reside en Filadelfia junto con su esposa, la doctora Mariana Simpson, especialista en la historia del arte del mundo islámico. Pues ya felicitándonos por tenerlo hoy aquí, cuando quiera, suya es la palabra. ¿Y está bien así? Tengo miedo de esta máquina. Y muchísimas gracias. Me quedo muy honrado estar aquí. Es la primera vez que he estado en esta casa, pero como he dicho hace poco el señor Rivera, que cuando llegué a la Universidad de Johns Hopkins en 72, la biblioteca universitaria faltaba una suscripción a una cierta revista, se llama Hidalguía. Y gracias a mi intervención empezó a recibir los números de la revista, empezando en los años 71, 72, y no sé qué pasa después de mi jubilación de la universidad en 2013. Tengo que verificar que sigue está ahí. Muchísimas gracias. Entonces, el hispanismo norteamericano. Vamos a ver dónde estamos. No, allí no. Tengo que hacerlo por aquí. ¿No? Este no funciona. Ok. ¿No? Está bien aquí. Entonces, antes de todo, una breve lección lingüística y de terminología. Lo siento, soy maestro. Hispanismo, el hispanismo, ¿qué significa este término? Está vinculado al término hispanicismo, que es un término lingüístico que se refería a los usos de la lengua española en otras lenguas, como decir adiós en inglés. También está vinculada al término hispanofilia, la afición o el amor para las cosas de España.
En cuanto de hispanismo, solo se popularizó su uso a los principios del siglo XX. Originalmente refería al estudio de arte, literatura, historia y más ampliamente la cultura de España. Pero dentro de pocos años, influido en parte por otro concepto, el concepto de hispanidad, que es una construcción racial aplicada a los pueblos hispanoparlantes de América y también de España, se aplicó este término hispanismo a los estudios en todo el mundo hispánico, en algunos casos al mundo luso-portugués también. Entonces, se conoce las personas no españolas, es decir, extranjeros como yo, que están dedicadas a esta empresa como hispanistas, aunque no todos adaptan esta etiqueta. Un ejemplo, este señor, mi maestro, bien conocido por sus numerosos relacionados a la historia de España. Él se identificaba como historiador, ya que estaba interesado en examinar y comparar la historia de España con el resto de Europa. Él rechazó la etiqueta hispanista. La primera referencia a los hispanistas data del año 1879, cuando un erudito francés utilizó por primera vez el término hispaniste para referirse a un erudito italiano con un interés particular por la literatura española. Sin embargo, el término hispanismo o su hispanismo no ganan excepción hasta las primeras décadas del siglo XX. Fue también entonces, en el año 1906, cuando el gran erudito español, Unamuno, en un artículo titulado Los hispanistas norteamericanos, hizo la siguiente observación, bastante sorprendente. Le cito: puede decirse que en los Estados Unidos de la América del Norte es la nación en que más y mejor se estudian las cosas de España. Tal afirmación debió resultar algo chocante para los hispanistas británicos, alemanes, franceses, cuando cada uno de esos países con una muy larga tradición de estudios hispánicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ofreció Unamuno este análisis tan optimista del hispanismo estadounidense? Nunca había visitado el país. Sus conexiones personales con estudiosos norteamericanos fueron muy escasos. Solamente mencionó uno, este señor Gaylord Burns, que tuvo una pequeña correspondencia con este profesor de Yale. Quizás ha leído su libro España en América, pero poco más de eso. Y por lo demás, el relato de Unamuno sobre las hispanistas norteamericanos es escaso de nombres. Solo he mencionado 3 personas. Uno muy famoso, conocido aquí en este país, Washington Irving, famoso por sus libros sobre Colón y sobre la Alhambra. También mencionó George Tickner, el profesor de Harvard, cuya historia de la literatura española, impresa en el año 1049, Unamuno describió este libro como el primer estudio verdaderamente valioso sobre el tema. Y finalmente, Unamuno reconoció el historiador de Boston, William Hickling Prescott, conocido, por supuesto, por sus historias de los Reyes Católicos, la conquista de México por Cortés y de Perú por Pizarro. De otra manera, Unamuno pasó por alto otros escritores que habían hecho importantes contribuciones a las dichas cosas de España. Y esta lista
podría haber comenzado con el pastor puritano Cotton Mather, autor de La Fe del Cristiano, un volumen impreso en Boston, 1699, el primer libro en lengua española impresa en Estados Unidos, América del Norte, y este libro estuvo destinado a persuadir a los dichos españoles que vivían en las Américas a abandonar la Iglesia Católica y convertirse al protestantismo. También podría haber aludido Unamuno al interés entre los americanos a los finales del siglo XVIII en aprender algo de español, mayormente por razones vinculadas al comercio y la política, algo que Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, entendía cuando aconsejó a su sobrino de estudiar la lengua. Nuestras relaciones futuras con España y la América Española, Jefferson escribió, hará aquella lengua una adquisición importante. Y al mismo tiempo existía un cierto interés en las grandes obras de literatura del siglo español, un fenómeno documentado interesantemente por la decisión de George Washington de comprar un ejemplar de una edición inglesa de Don Quijote. Y es curioso, el futuro presidente realizó esta compra en una librería en Filadelfia el 24 de junio de 1787, el mismo día que el Congreso Continental ratificó la Constitución Federal del país. ¿Qué significa? Que George Washington compró el Quijote el mismo día, pensando de la futura república como una aventura quijotesca. No sabemos, y falta un estudio sobre este tema. Washington no quedó solo. Había otros norteamericanos que compartían su interés en la literatura española, mucho más en estudiar el idioma, una demanda reflejada en la decisión de un emprendedor de Filadelfia de encargar una nueva gramática de la lengua en 1809. Jamás, escribía, he recibido tantas peticiones para gramáticas españolas. Hay una demanda enorme para aquellas obras en Nueva York y otras partes del continente. Me gustaría sacar una nueva que se considerada la mejor. Y sacarlo, lo hizo, aunque dentro de poco esta obra tenía que competir con varias otras nuevas gramáticas de la lengua también. También, al mismo tiempo, cuando hizo sus reflexiones sobre el hispanismo norteamericano, ignoró otros aspectos importantes de esta tradición de estudios en América del Norte. Uno fue los varios relatos centrados en la política española. Aquí hay dos. También ignoró muchos libros de viajes. Estas publicaciones que llegan a ser tan populares en torno de los años 80 del siglo XIX, tan popular que un comentarista observó que estos libros equivalían al, cito, el redescubrimiento de España por los estadounidenses. Al mismo tiempo, Unamuno pasó por alto varios libros concebidos específicamente para contrarrestar lo que hoy en día conocemos como la leyenda negra. Entre ellos, esta obra fueron bestsellers en su tiempo, Ramona, de Helen Hunt Jackson, una novela histórica que ofrecía una visión romantizada del trato que recibían los indígenas de las misiones de California por parte de los franciscanos y antes de ellos los jesuitas. Y otro libro muy importante, Charles Loomis, Spanish Pioneers, libro que ofrecía un relato muy elogioso y totalmente positivo de los exploradores españoles como portadores de la antorcha de la civilización
a los indígenas norteamericanos y Loomis refirió a los conquistadores como los vecinos más humanos que jamás haya tenido el indio americano. Y tampoco, había también otros fallos en el relato de Unamuno. No hizo mención de este señor, Henry Wadsworth Longfellow, famoso poeta, famoso por su edición de Jorge Manrique. O este señor, William Ireland Knapp, catedrático Yale, el que aparte de varios estudios importantes monográficos, publicó un par de manuales que estaban adaptadas por varios colegios y universidades que ofrecían instrucción en la lengua. Y aún más asombroso es la ausencia en relato de Unamuno de este señor, Archer Milton Huntington, el que, aparte de establecer el Centro de Estudios Hispánicos que conocemos hoy en día como el Hispanic Society of America en Nueva York, era en su propio derecho un dedicado hispanista que había realizado una traducción al inglés del Cantar del Mío Cid. Otro hispanista. Si bien el breve pero pionero relato de Unamuno sobre el hispanismo norteamericano carecía de nombres, no dudaba en reconocer hasta qué punto nuestra última guerra, es decir, la de 98, había despertado un creciente interés estudiantil por la lengua española en todas partes de los Estados Unidos. Y así su ensayo llamó atención al hecho que el número de estudiantes matriculados en estas materias crecían rápidamente, año tras año, al principios del siglo XX. Esto en notable diferencia de lo que ocurría en Francia o en Inglaterra, a donde, a pesar de la presencia de varios hispanistas importantes, el interés estudiantil por la lengua languidecía en comparación con los de los Estados Unidos. Y yo tengo datos, no es necesario para entrar en tan detalles. Unamuno aquí se refiere a este momento, otro español, Miguel Romero Navarro, en 1917, él habló que, repito, surgió el movimiento hispanista en Norteamericana, con más y más matriculaciones, un desarrollo integral de lo que yo he llamado la Spanish craze, el embrujo de España, es decir, un tipo de fiebre o moda de todo lo que era todo lo español al principio del siglo XX, ya fuera en la literatura, en arte, en arquitectura, música, moda y más, en todas partes de Estados Unidos. Otro tema. El comentario de Romero Navarro se encuentra en la introducción de su libro, El hispanismo en Norteamérica, un estudio en que dividía astutamente lo que llamaba el movimiento hispanista norteamericano en dos corrientes o dos vías separadas. Una, principalmente literaria, centrada en España, y cuyos miembros más destacados constituían, en su parecer, la aristocracia intelectual del campo de hispanismo norteamericano, entre ellos estos señores que se ve allí. La segunda corriente, segunda vía, según Romero, derivaba su energía de las conexiones, sea comerciales, sea financieras, que Norteamérica estaba desarrollando rápidamente con Hispanoamérica. Conexiones que experimentaron una especie de boom tras de la guerra del 98, tras de la ocupación de Cuba, de Puerto Rico y las Filipinas por parte de los Estados Unidos, y también la apertura del Canal de Panamá en 1914. De otra mano, lo que Romero Navarro olvidó mencionar es que este auge
en cuestión, es decir, este vía hacia Hispanoamérica, era también un reflejo de crecimiento, un movimiento, se llama panamericano en Estados Unidos, y un movimiento que buscaba promover una mayor unidad y respeto entre las repúblicas del hemisferio occidental. Tampoco Romera no pudo predecir que la aristocracia intelectual que ella había identificado pronto iba a ser desafiada por algunos hispanistas cuyos intereses tenían menos que ver con España en sí que con América del Sur. Y esta idea se manifestó en el año 1918, cuando la Asociación de Maestros de Lenguajes Modernos hizo el siguiente anuncio. Se puede leerlo más fácilmente que yo, pero lo importante es que tratando de decir que en vez de citar obras literarias españolas o enseñar castellano, tenemos que dar más énfasis a obras hispanoamericanas y idioma mexicana o peruano, lengua español de las Américas. Entonces, un cambio de dirección. Y en mi opinión, esta declaración por los maestros de español representaba el equivalente simbólico del Rubicón del hispanismo norteamericano. Y una vez cruzado este río, no había una vuelta atrás. Puede que sea una coincidencia, pero en el mismo año, 1918, también marcó el inicio de dos revistas especializadas del ámbito hispánico en los Estados Unidos. Uno fue Hispanía, un boletín informativo patrocinado por la recién creada Asociación Americana de Profesores de Español, y una institución que benefició del apoyo financiero tanto de Archer Milton Huntington como este señor Juan Cebrián, el cónsul español en San Francisco, que pocos años antes había patrocinado la estatua de bronce de Don Quijote y Sancho Panza, erigida en el Golden Gate Park en San Francisco. Y la segunda revista de importancia era esta, Hispanic American Historical View, una publicación que Rafael Altamira y Crevea, destacado historiador español de Asturias, con especial interés en Hispanoamérica, había instado a fundar a sus colegas norteamericanos en una reunión celebrada en San Francisco en el año 1915. Entonces, el movimiento panamericano tampoco tardó en influir el hispanismo en otras maneras. Uno fue la decisión de la Universidad de Texas, en Austin, año 21, de crear una biblioteca especializada en la historia y la cultura de México y otras partes de Hispanoamérica. También está reflejado en la decisión de la Universidad de Stanford, en California, de establecer una cátedra para un puesto a un reconocido experto en el tema americano, este señor Custer, el que no vacilaba en ofrecer un curso dedicado a la historia de la literatura hispanoamericana por la primera vez en los Estados Unidos. Y el panamericanismo también encontró público en la Universidad de California, en Berkeley, famosa universidad pública, donde el curso de Herbert Bolton, la historia de las Américas, dedicado al tema de la historia común o la historia compartida del hemisferio occidental, atrajo más de 700 alumnos cuando se impartió por la primera vez en el año 1920. A otro nivel, esta misma historia común, es decir, interamericana, también recibió la aprobación oficial del gobierno oficial en el año 21, cuando el presidente Warren Harding dedicó una estatua de Simón Bolívar en Central Park en Nueva York y con un discurso
con un discurso que relacionaba el gran libertador de Sudamérica con la figura de George Washington. Así se estalla la batalla. Pero la aristocracia intelectual, es decir, los que pensaban más de España que de América, no estaban dispuestas a rendirse sin batalla o sin lucha. Por un lado, este grupo benefició del reclutamiento de varias mujeres importantes. Uno, Carol Borland, cuya tesis doctoral sobre la influencia de la obra de Boccaccio en la literatura española le valió un puesto en una importante institución femenina que se llama Smith College. ¿Tú has oído a Smith? No. Está mal. También, esta señora, Georgiana Garrett King, pionera historiadora de arte, cuyo interés por el arte y la escultura medieval de España medieval dio lugar a tales libros pioneros como The Way to St. James, un elogio al Camino de Santiago. También este señor, ahí es The Way of St. James, y ahora es esta señora Alice B. Gould. A partir de su visita en 1911 al Archivo General de las Indias, Sevilla, Gould dedicó gran parte de su vida a reconstruir una parte definitiva de la tripulación de Colón en sus primeros 3 navíos a América en 1492, antes de su muerte trágica en la entrada del Archivo General de Simancas. Ahí la placa está ahí. Cayó. Hay una portal que entrando a Simancas, o sea, hay que subir, ¡paf! ¡Pum! Murió ahí, trágicamente, y dio mucho dinero también a Simancas. Las aportaciones de estas y otras mujeres fortalecían la causa de los hispanistas orientados a los estudios peninsulares, pero al mismo tiempo este grupo tenía que enfrentarse al equivalente de varios traidores dispuestos a apoyar la causa panamericana. Y este es el señor Onís. Ninguno más influente de Federico de Onís, discípulo de Unamuno, que abandonó la Universidad de Oviedo en el año de 16 para convertirse en catedrático de lengua y literatura española en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Aprovechándose del momento de matriculaciones de estudiantes en español, en el año 1920, Onís reunió el apoyo necesario para establecer el Instituto de las Españas, algo como un centro para el estudio de la cultura hispánica, centro diseñado para fomentar las relaciones culturales entre Estados Unidos y todas las naciones hispánicas. Así, los primeros conferenciantes que Onís invitó al instituto en Nueva York fueron hispanoamericanos, no españoles. Entre ellos, la poetisa chilena y futura premio Nobel Gabriela Mistral. Y en el año, es interesante, volvió a España en el año 21, presentó una charla sobre el tema del español en los Estados Unidos, en la cual Onís mantenía que el panamericanismo había servido desatar lo que dice, una fiebre colectiva, el deseo de conocer el español y todo lo que concierne a los pueblos que hablan esta lengua. Y a partir de ese momento, Onís y su instituto se embarcaron en programas que intentaban equiparar su interés por la cultura española moderna, personificada en tales personas como García Lorca o Dalí, con otros que promovían la literatura hispanoamericana. Entonces, los dos. Pero bajo su dirección, el instituto tuvo gran éxito, consiguiendo su propio edificio, la Casa de las Españas en Nueva York, donde
cada 23 de abril se celebraba una fiesta de la lengua española. Es increíble, estaban allí bailando, hablando español, para conmemorar la muerte de Cervantes. Sin embargo, el creciente interés de Onís por el panamericanismo tuvo prioridad. Y esta orientación le encaminó la fundación de lo que llamaba la Revista Histórica Moderna, concebida como una revista hispanoamericana de tipo literario. Y de acuerdo con esa misión, el primer número de esta revista abrió con un ensayo celebrando el triángulo de amistad entre España, sus 19 hijas americanas y los Estados Unidos. Pero continuaba con una bibliografía hispanoamericana que, le cito, que excluye todo lo referente a España, excepto en sus relaciones con América. Traidor. En aquel momento, lo que Onís no podía prever era el inicio, 2 años después de la Guerra Civil Española. Un conflicto que planteó numerosos retos a Onís, partidario de la causa republicana al tiempo, sino uno que luchaba por mantener una política de estricta neutralidad para el Instituto de las Españas, que quiso hacerlo independiente tanto de Franco, tanto de la República. Pero esa neutralidad llegó a su fin el año después de la victoria de Franco, en el año 39. Y así se ve así, en un esfuerzo calculado para distanciar el instituto de lo que él denominó el imperialismo fascista, decidió cambiar el nombre del instituto, cambiar el nombre de su sede, la casa, para mantener lo que llamaba el prestigio de España. Él tuvo preocupaciones para mantener el prestigio de España. Hay que distanciarse de España en sí y alinearse más con el mundo hispánico sudamericano. Preocupaciones panamericanos. Entonces, no se puede subestimar el impacto de la guerra civil aquí en el carácter del hispanismo como se practicaba en los Estados Unidos en aquellos momentos. En efecto, la guerra servía de ampliar la brecha entre los hispanistas con una agenda hemisférica y las que seguían privilegiando la literatura y la cultura española. El primero demostraba su poder y su influencia en el consejo editor de la revista Hispanía, la publicación oficial de la Asociación Americana de Maestros de Español, que en la práctica dio la espalda a España, instituyendo el equivalente a un cierre patronal de los estudios peninsulares que duró casi 20 años, hasta el año 1955. Un año después de la administración de España en las Naciones Unidas. En cuanto a la facción de los peninsularistas, esta reforzaba su posición en reclutar varias docenas de exilados españoles que encontraron puestos docentes en los Estados Unidos. Lo más famoso de todos, Américo Castro, el que, poco después de llegar al país, que se quejó en una carta privada de lo absurdo de privilegiar la literatura latinoamericana en detrimento a la española. Es un aspecto de su vida no está muy conocido aquí. Sin embargo, y a pesar de su brillantez académica, la defensa incondicional de la historia y la literatura española por parte de Castro pareció a muchos de sus colegas norteamericanos lamentablemente desfasada.
comenzado con su conferencia inaugural, The Meaning of Spanish Civilization, en la Universidad de Princeton, en el año 41, Castro dio un giro totalmente positivo a la conquista de las Américas por parte de España, pareciéndose mucho a Charles Loomis, el autor de los pioneros españoles, en representar a los conquistadores como portadores de la civilización a los indígenas norteamericanos. Los críticos también atacaron la fijación decimonónica de Castro en el carácter nacional de España, en el lenguaje de Castro, el ser o alma del país, como un factor determinante en la historia de la nación, así como el que la lanzó a una trayectoria histórica fundamentalmente diferente del resto de Europa. España es diferente. En esta visión, está resumido en los carteles, Spain is different, encontró su expresión popular en los Estados Unidos, en libros como este. Yo he leído en los años 60, Fruit and the Flower, por Crow, y el más conocido Iberia, por Michener. Por otra parte, el énfasis de Castro en la diferencia racial española sirvió también para marginar los estudios literarios españoles en el momento en que la corriente principal de la erudición humanística en los Estados Unidos hacía hincapié de la naturaleza integrada de la civilización occidental. Hay que ver los corrientes comunes, han dicho la gente, en vez de la diferencia de España. Forma parte de Europa en sí. Para ser sincero, a Castro no le faltaron discípulos. Y el énfasis que él concedió al papel, por ejemplo, de los judíos conversos en la historia de España medieval y moderna, generó una oleada de atención académica centrada en esta minoría étnica y religiosa, y este interés sigue y continúa hasta hoy en día. Hay muchos estudios. Sin embargo, ya desde finales de la década de los años 50 del siglo pasado, los historiadores estadounidenses atraídos por el estudio de la historia de España se esforzaron, aunque en diferentes maneras, por disminuir la importancia que Castro había concedido a la diferencia española, junto con el ser como el factor determinante en la historia del país. Y también los hispanistas rechazaron su idea de España como una cultura monolítica, centrada en la historia y la cultura de Castilla, frente a la de Cataluña y otras partes supuestamente periféricas de la península. Y otra prueba del continuo rechazo de la noción castrista de la diferencia española es la aparición de estudiosos que se puede describir como hispanistas transnacionales, en la medida que adaptaron el equivalente de un enfoque comparativo para el estudio tanto de España como de Hispanoamérica. Y entre ellos, historiadores de arte como George Kubler, tan afín a la arquitectura mexicana colonial como a la del monasterio de Escorial. También Jonathan Brown, recordado tanto por su trabajo en arte español como arte colonial. Historiadores como el jesuita Burns, que centró su atención en la historia de España medieval tras de haber publicado un libro sobre las guerras indígenas en el noroeste americano. Es curioso. Y también mi maestro, John Eliot, especialista en la historia moderna, Conde Duque de Olivares, España imperial y muchos más, pero a la vez historia de Cataluña, pero también estuvo muy cómodo con la historia del mundo mental de Hernán Cortés y de las Américas también. El legado de estos y otros hispanistas transnacionales, y hay más, se plasmó en la creación, empezando en los años 70, en varios programas de carácter universitario que se llama transatlántico. Es decir, aquí son
Aquí son mis Brown y Burns, Eliot, Kubler, transnacionales. Ese programa se llama Estudios Atlánticos. Y yo, cuando fui a Johns Hopkins, estuve allí, formaba para este grupo. La idea es poner España y Portugal al mismo nivel de Inglaterra, Francia o los holandeses. Es el mundo compartido, no de cruces, de intercambios. Hay que entenderlo como una entidad en sí y no como en términos de una historia, varias historias nacionales. Pero es interesante, esos programas tenían sus momentos, pero tenía dificultades en compartir con los programas más amplios y bien financiados de estudios latinoamericanos que estaban establecidos después de la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba en el año 59. No todos estos programas estaban exactamente iguales, pero la mayoría adaptaban la agenda de la Guerra Fría formulada por presidente Kennedy en su discurso inaugural de 61, con la declaración: a nuestras repúblicas hermanas al sur de nuestra frontera les ofrecemos una promesa especial: convertir nuestras buenas palabras en buenas acciones, en una nueva alianza para el progreso, para ayudar a los hombres, nos dijo, mujeres libres, y a los gobiernos libres a librarse de las cadenas de la pobreza. Muy optimista. El compromiso de Kennedy no fue del grado de todos, ya que parecía prometer una mayor intervención de los Estados Unidos en los asuntos políticos de América Latina. Pero en conjunto sirvió para crear una nueva generación de estudiosos cuya comprensión del hispanismo era más contemporánea, más de orientación política, más hemisférica que la de los hispanistas del pasado. Y también hispanillos cuyos autores preferidos no fueran Velázquez o Lope, sino estos: Neruda, Darío, Borges, Márquez. Entonces, un cambio de giro. Al mismo tiempo, otros se identificaron estrechamente con o forman parte de una oleada de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos desde distintos rincones de América Latina en las décadas posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Ya fuera de Puerto Rico, México, Nicaragua o Cuba, estos hispanistas crearon el nuevo campo se llama estudios culturales latinos, centrados en la lengua, la literatura, las costumbres de la comunidad hispana, de la diáspora en los Estados Unidos. Y esta tendencia continúa hoy en día, hasta el punto que muchos departamentos de lenguas española y portugués, Spanish and Portuguese language, han pasado a cambiar su nombre. Ya son estudios latinoamericanos y culturas ibéricas. No dice nada de España ni de Portugal. O departamentos de lenguas y literaturas ibéricas, para esconder el hecho que España está allí, porque la orientación es más allá que aquí. Aquí en el sentido peninsular. Sin embargo, incluso en las instituciones que cuentan con departamentos de español y portugués, y hay varios, la oferta de cursos en los últimos años se ha ampliado mucho más allá de los confines castellanos del estudio de Titchener en el siglo XIX. Todavía hay cursos, de verdad muy pocos, dedicados a la literatura del siglo de oro. Pero este estudio se ha actualizado para incluir estudios como este. Es muy sensible esta máquina. Staging habla de negros. Es decir, una manera en que los escritores como Lope de Vega habían representado las voces y las palabras de los africanos, sea esclavizados o sea libres, que aparecían en sus obras. Tema que nunca hubiera ocurrido ni a Titchener, ni ningún hispanista del siglo XIX. Y al mismo tiempo existe un cierto interés o gran interés en la literatura relacionada con la Guerra Civil Española, pero
quizás aún más en temas femeninos, que va desde Teresa de Ávila hasta autores modernos como Mercé Rodoreda o Pardo Bazán, para volver un poco detrás. Y hay interés en las novelas actuales de Javier Marías, o también en las películas de Almodóvar. Hay cursos de ese estilo, pero muchísimos numerosos. Sin embargo, son los cursos centrados en los varios autores latinoamericanos, así autores latinex de los Estados Unidos. Mientras tanto, otros examinan obras largamente olvidadas de importantes escritores afrocubanos del siglo XIX, junto con las de varios autores afroamericanos que relatan sus experiencias como miembro de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Y finalmente hay varios cursos de literatura español transpacífico, se llama, que incluye estudios sobre la obra de José Rizal y otros escritores filipinos del siglo XIX. Son muy populares hoy en día. Y este amplio abanico de ofertas de rápida evolución pone de manifiesto el dinamismo y la energía de los estudios hispánicos en la práctica actual de los Estados Unidos. Pensamos, por ejemplo, en la historia de arte, donde los estudios dedicados en su día a la obra de Velázquez, a Goya o Zuloaga, artistas españoles por excelencia, hoy en día tienen que competir con estudios centrados en los Queros, decorados en Perú del 16, la maestría de la cultura marfil hispano-filipina del siglo XVII, los murales de los conventos de Cuzco del siglo XVIII, y por no hablar de las pinturas y esculturas del célebre artista colombiano del siglo XX, Fernando Botero. Y muy a la moda es Francisco Poncho Fierro Palas, un pintor o costumbrista limeño medios del siglo XIX. Hubo una exposición de sus obras en Estados Unidos el año pasado. Entonces está cambiando su orientación. Y este nos ayuda a explicar por qué lo que estaba la creación en 1974, American Society for Hispanic Art Historical Studies, en el año 21, Society for Iberian Global Art, ibérico, no español, ni portugués. Es curioso. Y se puede, y también se están revisando las definiciones de lo que constituye la música. ¿Cuál es la música española? En el año 1918, el crítico neoyorquino Carl Van Vechten no tuvo problemas para identificarla con las composiciones de Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, en su libro Música de España. Pero hoy en día, las obras de la célebre compositora cubana Elaine Correa, o los de la Buena Vista Social Club de Habana, las canciones de Alea, una compositora colombiana de origen latina afincada en Nueva York, Rosalia de origen catalana, o estoy aprendiendo cada vez este señor puertorriqueño, Bad Bunny, están muy a la moda. No les conozco muy bien, pero son música española. E incluso en mi propio campo, la historia, la etiqueta española junto con hispana es una construcción maleable. Estas etiquetas se aplican fácilmente a los estudios sobre Madrid y otras partes del país donde el español sigue siendo la lengua dominante. Pero se aplican a las historias centrales en los juicios inquisitoriales de los niños del siglo XVII que solo hablaban euskera. ¿Es español? ¿Es un estudio español? ¿O qué
que con investigaciones sobre el modo en que la presencia de España en el Pacífico Occidental influyó la lengua y las tradiciones de los pueblos nativos en las Islas Marianas o las Filipinas, otras cadenas de islas. Es la herencia española, pero ¿cuál es? Estos cambios de la orientación del campo han suscitado diversas críticas sobre la validez del propio término hispanismo. ¿Qué es? Especialmente cuando se utiliza en el singular. Para algunos críticos actuales, representa una idea anticuada, basada en nociones esencialistas, ideológicas y centradas en España. Y otros lo ven como un constructo que debe ser repensado, explotado. Y uno ha sugerido que el hispanismo es un término que se acerca rápidamente a su mortalidad. Y estuve leyendo la semana pasada, hay un crítico actual puertorriqueño que dice, ¿y por qué utilizamos la frase, el término español para nuestra lengua? Es un término neocolonial, neoimperial. Tenemos que cambiarlo a americano y estudiar sus usos locales, no generales. Son los radicales. No estoy en favor de eso, pero estoy reportando lo que pasa. Sin embargo, y a pesar de esos cambios, el hispanismo norteamericano ha sido y sigue siendo un campo floreciente. Ha tenido altos y bajos, no le han faltado críticos, pero también tiene muchos defensores y partidarios. Su geografía tampoco ha permanecido estática. Y como se puede reconocer en sus múltiples desplazamientos desde América a España y de nuevo a América. En pocas palabras, el hispanismo norteamericano mantiene su dinamismo. Es un campo de estudios con un futuro mucho más diverso y más desafiante de lo que Titchener y de los otros fundadores del campo podrían haber imaginado. Sin embargo, en cierto modo, la moda actual, aunque claramente laica, se remonta a los inicios del campo en Boston y la preocupación de Cotton Mather por las personas a las que bautizó como los españoles. ¿Quiénes fueron los españoles en su idea? No sabemos. Indios que hablaban español, negros esclavados, había en Boston unos que hablaban español, españoles en sí, criollos. Es un término muy amplio, muy indefinido, como el término hispanismo hoy en día. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Mi placer. Este recorrido por el hispanismo. Y ahora tenemos unos minutos para quien quiera hacer preguntas, comentarios. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor Kagan. Mucho me ha interesado lo que nos ha contado porque yo soy licenciada en Políticas por la especialidad de Estudios Iberoamericanos, pero solo le quería hacer una pregunta. ¿Cree usted que cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América tiene sentido? Está dentro del espíritu de los nuevos tiempos, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer con el estado de Nevada? ¿Vamos a cambiarlo a the land of Snowden? ¿O Montana, land of mountains? ¿O Texas, que es un nombre indígena, Cados, que viene de origen de los Cados? ¿O Nuevo México? ¿Qué vamos a cambiarlo? ¿A qué?
o Florida, Land of Flowers, y también y Georgia tiene, o Massachusetts tiene origen indio, Connecticut. ¿Cambiamos todos? ¿Cuál es América? Entonces yo creo que eso es tonto, por decirlo honestamente. Y nadie va a reconocerlo, salvo en los papeles oficiales del actual gobierno norteamericano, que espero que no dura mucho, pero veremos. Sí, espero que sí. Es una respuesta adecuada. Muchas gracias, señor Kagan, por la magnífica presentación. Como ciudadano con doble nacionalidad española y norteamericana, me ha interesado siempre la evolución que la relación entre estos dos países ha sufrido, todos sus altibajos. Hay un tema en particular que me ha interesado mucho, que ha sido el de la participación de España en el nacimiento de los Estados Unidos, el apoyo que las 13 colonias recibieron por parte de España en su guerra de la independencia. Aunque mi experiencia personal, mi experiencia profesional no tiene nada que ver con la historia, soy un aficionado a ella, pero incluso me he atrevido a escribir un pequeño libro sobre este tema, sobre el apoyo de España a la guerra de la independencia norteamericana. Sin que esto pueda parecer una promoción subterránea, me he traído un par de ejemplares conmigo para el que esté interesado en curiosearlo. Mi pregunta es, casi inmediatamente después de firmarse el Tratado de París en 1783, donde nació Estados Unidos, el apoyo español al nacimiento de este país prácticamente cayó en el olvido, desapareció. Sí, estuvo borrado. Se volvió incluso en contra de la propia España. ¿Cómo explica usted este cambio tan radical, este olvido tan inmediato a una ayuda que fue reconocida por los propios norteamericanos como decisiva para el nacimiento de Estados Unidos? Muy buena pregunta. ¿Por qué se borró la imagen de España después de el apoyo financiero y militar de España en la guerra de independencia? Tengo pendiente una charla sobre este tema en septiembre. Vamos a celebrar, gracias a la Queen Sofia Spanish Institute, la directora aquí, vamos a celebrar en Washington en septiembre un simposio dedicado a este tema. Y me toca a mí el problema de por qué se borró desapareció tanto de la historia norteamericana, casi en España también. Hay varias razones que no estoy seguro, estoy todavía pensándolo, pero a pesar del apoyo, en las primeras historias norteamericanas no apareció ninguna referencia, solamente en una. Yo creo en David Rumsey, pero pocos más. Pero mira, hay que reconocer que en los años 80 y 90 hubo momentos de fricción política, geográfica entre los dos países. Hubo problemas de acceso por parte de los americanos a los puertos caribes, porque la política económica de la monarquía de Carlos V cambiaba cada 2 o 3 años. Depende de lo que pasaba con los problemas con Inglaterra. Hubo problemas de señor Gardoqui. Estaba muy metido en separar los habitantes de Kentucky, el medio oeste, de los Estados Unidos, porque quiso establecer un tipo de utilizar esta población como una fortaleza, una barrera contra la expansión de los otros norteamericanos que estaban transfiriéndose a través de la Apalachia, moviendo al oeste. También hubo conflictos sobre acceso al río Mississippi y el puerto de Nueva Orleans. Entonces a pesar del hecho que hubo un tratado de amistad firmado entre los dos países en el año 95, muchas tensiones que no desaparecieron para varios años. Entonces parece raro, pero esta tensión produjo un tipo de vacío en la mentalidad por parte de los primeros historiadores norteamericanos. Y hay que también reconocer que una diferencia, aunque Galvez es muy importante en la batalla de a Pensacola, no
nunca fue al centro, es decir, al núcleo de las colonias, frente de gente como los franceses, General Lafayette, de importancia. Las aportaciones o las contribuciones de Gaveth quizás son más importantes de Lafayette, pero Lafayette era propagandista magnífica, con un apoyo, amistad con personal con Washington, y estaba presente en todas partes y volvió al país en el año 1824 como un héroe romano. Todas las mujeres en Filadelfia llevaban las faldas para recibirlas. Estuvo un héroe. Fue desde Boston a Washington y más. Entonces, los españoles desaparecieron más o menos de la península. Mira, hubo españoles importantes, como el marqués de Casarujo, que casó con la hija del gobernador de Pennsylvania, pero era un hombre algo difícil. Estaba robando dinero del tesoro español. Entonces fue expulsado del país por fin en 1808. Entonces no hubo un gran perfil por parte del español por España en los Estados Unidos en la época, y los historiadores empezaron a borrarlo, y ya yendo a medios del siglo XIX, cuando el momento de las grandes historias nacionales como la de Modesto de la Fuente en este país o George Bancroft de Harvard en los Estados Unidos, España no tuvo ni una página. Entonces ya es un proceso gradual, pero se puede vincular con las primeras fricciones entre fronterizas comerciales de los dos países, en mi parecer. Pero yo tengo que explorar. No es mi tema, es un nuevo tema para mí. Muchas gracias. Y el libro es muy a la moda. Hay muchos libros saliendo sobre el tema. Me ha encantado de entregar un ejemplar. Ok, gracias. Acerca del interés que existe por la historia anterior y en concreto por la época hispánica, a ver si es verdad y me confirma que existe un interés creciente en los estados del sur de Estados Unidos hacia esa historia que ha sido un tanto olvidada. Y a mí me parece que existe en estos estados un interés por la historia muy superior a la que existe en la zona del Pacífico. Estamos hablando de California hasta arriba, San Francisco y demás. Yo creo que en el sur, si me puede confirmar... ¿Interés en la historia española o la historia en general? No, la historia de los ciudadanos de Estados Unidos, el interés que puedan tener hacia cuáles sus comienzos, los comienzos de la historia esta americana de los estados del sur. Sí. No. España, Estados Unidos, mañana a las 7 en la Fundación Ramón Reces voy a hablar de la imagen las imágenes de España en los Estados Unidos a través de los tiempos. Es un tema complicado y tendré un mano a mano con otro historiador español, se llama Manuel Giraldo Lucena. Luceno Heraldo. Y él va a hablar de la imagen de los Estados Unidos en España. Está abierto al público a las 7 en Fundación Ramón Reces, allí en calle Vitruvio. Entonces, hoy en día la imagen de España en Massachusetts no tiene que nada a ver con la imagen de España en Nuevo México, por ejemplo. Para hoy en día, España es otro país europeo y no tiene nada que ver con la herencia británica, inglesa o irlandesa de la zona. Pero se va a Nuevo México o California, la presencia española es muy presente, pero no es uniforme. Hay en medio de la zona, en Albuquerque, no hay todavía, una estatua de Juan de Oñate y los primeros pioneros poblantes españoles que llegaban allí en torno de 1600. Desde el siglo XIX hasta ahora, esas estatuas han tenido sus defensores entre varios miembros del Estado con origen hispano.
Para ellos son nuestros antepasados. Somos, como ellos, descendientes directos del Cid, falso, pero no importa. Pero para muchos indígenas, estos mismos señores representan el enemigo, el imperialismo blanco, que han destruido nuestras costumbres. Entonces, hay interés en la presencia española en el país, pero con dos lentes diferentes. O se va a Florida. Florida es muy complicado. San Agustín, primera población norteamericana de español en Norteamérica. Empezó como presidio, año 1565. Hernando Áviles. Pero pocos españoles, hubo soldados. Pero en la época británica, cuando Florida pasó a San Agustín, los británicos llevó una población de menorquines, gente de Menorca. La mayoría de la gente en San Agustín son descendientes de Menorca. Pero se va a Tampa, al otro lado del estado. Menorca no existe. Hay un centro asturiano, un centro cantábrico, un centro español, que estos clubes, como hay en Casino, que estaban establecidos por dichos españoles a finales del XIX, principios del siglo XX, pero no fueron todos amigos. Fueron partidarios de Cuba libre y otros, no, España es nuestra. Se va a Miami, una salsa. ¿Qué hacemos con Miami? Una ciudad de habla cubana, que casi es muy difícil hablar inglés, pero hay una vía española, Spanish Way, que estuvo establecido a principios del siglo XX, modelado en el pueblo arquitectónicamente en San Sebastián, pero San Sebastián mezclado con Biarritz y Mentón, en el Mediterráneo. Pero hoy en día es mexicano. Restaurantes españoles no hay, restaurantes con tacos y taquerías y flautas y no sé qué. Y entonces, pero es the Spanish way, el heart of Spain en Miami. Entonces, para mí es muy difícil entenderlo, pero la presencia de la historia, cuando hay presencia española, es muy importante. Y California es igual, pero en Chicago, no. Las varias imágenes de España que existen hoy en día, si volvemos al pasado, es un abanico de imágenes, como explicaré mañana, y cambia con el momento, con el contexto político y el contexto comercial, no, más político, comercial. Y, por ejemplo, la España de la leyenda negra, herencia británica. Momento. Estaba allí. Cambiaban algo, pero surgió de nuevo con la reconquista o intento de reconquista de América por parte de Fernando VII. El yugo de España. Los españoles están tratando de reponer en México o en Colombia el yugo de España. Y después suavizó un poco. Al momento de guerra 98, ¡puff! De nuevo. Y desapareció durante el momento del embrujo de España. 39, subió de nuevo. Mientras tanto, estaba en juego con otras imágenes, la España soleada de Irving. Hablaba de la España de la leyenda blanca, portadora de la civilización y la cristianidad a los indios. Está ahí todavía. Y también hay otro nuevo que voy a hablar, España de... Mañana aquí por la primera vez en público, España guardiana o guardiana de la libertad y de la democracia. Y es curioso, empezó esta imagen por unos años durante la guerra de independencia española, cuando muchos americanos veían a los españoles como compatriotas en armas contra el despotismo, promotores del republicanismo, constitucionalismo.
pero desapareció después de la vuelta de Fernando VII a la corona, los actos de Murillo en América del Sur, pero no desapareció completo. Apareció de nuevo en libros en el años 30 del siglo XX, en 39, en libros como ¿Para quién toca la campana? Apareció de nuevo en 53, cuando aterrizó Eisenhower aquí, recibido por Franco, guardiano de democracia contra el comunismo, y surgió de nuevo en el año 76, cuando llegó Juan Carlos I al país, durante el momento de transición, y curiosamente también está allí, defensores de la democracia en la guerra en Ucrania. Entonces, no hay nada bajo el sol, pero es curioso, hay algunas imágenes más, están allí, disponible, sacamos esto, sacamos otro, y desaparece y reaparece, depende en el momento. Entonces, más o menos en 2 minutos es el tema de mi charla mañana. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos ahora... hay una más, pues, perdón. Perdón, hay que ser muy osado para hablar después del profesor Kagan y de Cristóbal Colón. A intervenir aquí es casi una vergüenza, y además con la ronquera que tengo. Pero como ha tenido el profesor la amabilidad de compartir conmigo en mi biblioteca este libro legendario de Loomis, que ha salido, Los exploradores españoles del siglo XVI, en el cual, perdonadme, pero son 3 líneas, quiero leerlo, porque es que de cara al futuro es muy importante saber qué ha pasado. Dice, empieza así. Vamos a ver. Dice así. Por favor. A ver. Porque creo que todo joven sajón americano ama la justicia. Esto lo escribe el señor Charles Loomis en 1906. Ama la justicia y admira el heroísmo, tanto como yo me he decidido a escribir este libro. La razón es que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos estado mal informados. Su historia no tiene parangón, no tiene paralelo, pero nuestros libros de texto no han sabido reconocer esta verdad. Lo ha desmentido el profesor con todos los que ha traído aquí. Pero dice también, gracias por tanto a la nueva escuela de historia, se está revisando el tema. Mi pregunta es si realmente este libro dedicado por Loomis a la juventud norteamericana, a conocer la increíble gesta de los españoles del siglo XX, si realmente esa juventud es consciente, como preguntaba mi primo político, Cristóbal, si realmente es consciente de esa primera historia de los Almagros, Pizarros, infinita historia, ¿no? Si realmente es consciente de eso o queda en un tema folclórico casi. No, es una de las imágenes. Mira, Loomis era gran promotor en los Estados Unidos de lo que llama hoy en día la leyenda blanca, que los españoles no hicieron daño. Es una exageración también, como la leyenda negra, son construcciones. Él, empezando con el libro de Pioneros Españoles y siguiendo con esta obra y varios más, él era gran promotor de la leyenda blanca y trató de cambiar la idea de lo que era España. Y mira, surgió este libro, estuvo impreso justamente después de la guerra del 28, momento que por unos años España estuvo malvado, el país horrible, nuevas ediciones de Bartolomé de las Casas, Breve Destrucción de las Indias, pero justamente de la guerra de 98, ya la antigua competencia entre España y América en el hemisferio occidental desapareció. El ambiente del momento era, tenemos que perdonar y olvidar. Todo pasó, España recuperó más bien una imagen favorable
y él intentó de captar este mercado, este momento con este libro. Entonces, claro, no estuvo tonto. Quiso vender libros. Entonces, forma parte de una tradición que él empezó ya en los años 80, siglo XIX, reapareció en este libro y en otros esfuerzos suyos. Estuvo el gran promotor de la cultura española en California, la música española, la cultura española, un trajes, ¿cómo se llama? Pana. Su pana favorito vino de Barcelona. Siempre llevaba trajes de pana en Los Ángeles, que es un poco loco porque hace calor, pero no importa. Y él vivía un tipo de vida española, aunque no tenía sangre español, vino de Nueva Inglaterra. Entonces, pero forma parte de un grupo de estudiosos que estaba tratando de promover esta imagen de España y lo hizo con el apoyo financiero de Cebrián, el cónsul español de San Francisco, un rico minero que pagó las traducciones primero de su libro sobre los pioneros españoles y quizás, no recuerdo, quizás la primera edición española de este libro también. Entonces, pero formaba parte de un grupo, pero a la vez hubo gente que, no, está exagerado. Entonces, estaba en competencia con esas otras imágenes del país. Bien, pues ahora vamos a seguir charlando sobre todo lo que queramos. Ha sido interesantísimo, sus conocimientos, yo veo que son inmensos, de manera que vamos a tomar un vino español, pero después de aplaudirle otra vez.